La Academia Galáctica de Supervivencia había visto a muchas especies intentar la infame prueba del desierto de Ket 9. Bortaquianos con sus corazones triples. Zarianos con su piel fotosintética. Incluso los poderosos guerreros Grex con sus huesos de titanio. Todos habían fracasado. Todos habían muerto o habían sido rescatados medio muertos de las arenas implacables del planeta Aridus Prime. Así que cuando el capitán Vex Morlack, un oficial Quantari de 6 brazos con cicatrices que mapeaban su exoesqueleto púrpura, anunció que un humano era el siguiente en la lista, la sala de observación entera estalló en lo que solo podría describirse como risa alienígena, que, para que conste, sonaba como alguien tratando de encender un motor flotante averiado mientras hacía gárgaras con agua de pantano. Un humano, siseó la comandante Trick, con sus 4 ojos saliendo de sus tallos. Esas suaves criaturas rosadas que sueltan agua por los ojos cuando están tristes. Las que mueren si no consumen líquido cada pocas rotaciones. Vex asintió con gravedad, sus mandíbulas chasqueando con lo que podría haber sido diversión. Aparentemente, este se ofreció como voluntario. Su nombre es Jake Martínez, 26 años terrestres estándar, ex-topógrafo planetario de la Colonia Terrestre 7. Conoce la Academia Galáctica de Supervivencia. La sala de observación quedó en silencio, excepto por el ocasional gorjeo nervioso de los fluteranos en la última fila. Todos conocían las estadísticas. La prueba del desierto de Ket 9 era una prueba de supervivencia de una semana en uno de los entornos más hostiles de la galaxia. Temperaturas que podían derretir el cobre durante el día, luego caer a niveles que congelarían el nitrógeno por la noche. Tormentas de arena que podían arrancar la carne de los huesos en minutos. Gusanos de cristal depredadores que cazaban por vibración. Y para hacer las cosas verdaderamente deliciosas, toda la región estaba saturada de interferencias electromagnéticas que inutilizaban la mayoría de la tecnología. ¿Has sido informado sobre la tasa de mortalidad?, preguntó la doctora Yelland, la jefa médica de la academia. Sus tentáculos se trenzaban nerviosamente. Una tasa de mortalidad del 97,4% durante el último siglo, recitó Vex mecánicamente. Él dijo, y cito, suena como mi tipo de vacaciones. Varias especies hicieron sonidos que, aproximadamente, se traducían como, oh, grandes ancestros, sálvenos a todos. A través de los paneles de observación reforzados, podían ver al humano en la cámara de preparación. Jake Martínez era poco notable para la mayoría de los estándares galácticos. Estatura promedio para su especie, cabello castaño que parecía perpetuamente desordenado y vestía el equipo de supervivencia estándar que le quedaba cómicamente grande. En ese momento, estaba examinando una multiherramienta con el tipo de interés casual que la mayoría de los seres reservaban para comprobar su reflejo. Mírenlo, murmuró la subcomandante Nexus, un ser cristalino cuya voz resonaba como cristal roto. Ni siquiera se está preparando adecuadamente. Ni meditación, ni combate ritual con compañeros de entrenamiento, ni purga ceremonial del sistema digestivo. Reacción alienígena ante el voluntario humano Jake, de hecho, había pasado su tiempo de preparación haciendo lo que parecía ser absolutamente nada productivo. Había comido una comida que consistía principalmente en algo llamado cecina de res y barras energéticas, luego procedió a tomar lo que los humanos inexplicablemente llamaban una power nap allí mismo en el suelo de la sala de preparación, usando su mochila como almohada. El personal de la academia observó con fascinación y horror cómo Jake era transportado a la zona de aterrizaje. El piloto de transporte, un Caranian brusco llamado Blex, había visto a cientos de candidatos a lo largo de los años. Había aprendido a no encariñarse. Escuche, humano, dijo Blex a través del sistema de comunicaciones mientras se acercaban a las coordenadas de aterrizaje. He volado a todos, desde guerreros titán hasta empáticos psíquicos, hasta aquí. La mayoría de ellos al menos parecen nerviosos. ¿Estás seguro de que entiende en lo que se está metiendo? La voz de Jake volvió relajada, casi alegre. Oh, estoy seguro de que será divertido. ¿Qué tan malo podría ser? Los 4 corazones de Blex colectivamente dieron un vuelco. En su experiencia, los seres que decían cosas como, ¿qué tan malo podría ser?, usualmente terminaban siendo cadáveres muy caros de recuperar. El inusual método de preparación de Jake. El transporte flotó sobre la zona de aterrizaje, una extensión plana de arena roja rodeada de formaciones rocosas dentadas que parecían el jardín de esculturas más hostil de la galaxia. En la distancia, el brillo de las ondas de calor hacía que el horizonte danzara como mercurio líquido. Caída en 10 segundos, anunció Blex.
Su baliza de emergencia solo funcionará si se está muriendo. ¿Entendido? La interferencia allí bloqueará todo lo demás. Entendido, respondió Jake, echándose la mochila al hombro. Nos vemos en una semana. Y con esa despedida casual, saltó. Blex observó a través de su visor trasero cómo el humano desplegaba su paracaídas con precisión de manual, aterrizaba con un elegante giro e inmediatamente comenzaba a caminar hacia lo que parecía una muerte segura. El piloto sacudió la cabeza, sus 4 orejas caídas con tristeza. Otro para el muro conmemorativo. De vuelta en la academia, el personal de monitoreo había activado todos los sensores de largo alcance que pudieron manejar. A través de la interferencia crepitante, apenas podían distinguir la firma de calor de Jake mientras se movía por el desierto vuelo de transporte con el piloto Blex. Las lecturas térmicas muestran una temperatura superficial de 47 grados y en aumento, informó la especialista en tecnología Kim. Sus ojos multifacéticos reflejaban flujos de datos de una docena de pantallas. Experimentará un estrés por calor severo en menos de una hora. Pero Jake parecía extrañamente despreocupado por esta perspectiva. A través de su borrosa imagen térmica, podían verlo manteniendo un ritmo constante, deteniéndose ocasionalmente para examinar rocas o plantas. En un momento, incluso pareció estar hablando consigo mismo. ¿Está teniendo ya un colapso mental?, preguntó la comandante Trick. Negativo, respondió la doctora Yelland, revisando su equipo de monitoreo psicológico. Las lecturas biológicas humanas indican que se está riendo. Esto no tenía precedentes. La mayoría de las especies pasaban sus primeras horas en el desierto de Ket 9 alternando entre el pánico y los intentos desesperados de encontrar refugio. Jake Martínez, al parecer, encontraba algo divertido en su situación. El aterrizaje perfecto en paracaídas. La verdadera prueba llegó cuando golpeó la primera tormenta de arena. Las tormentas de arena de Ket 9 no eran como los suaves torbellinos de polvo de mundos más civilizados. Estas eran huracanes de partículas cristalinas que marcaban el planeta, que podían arrancar metal y se sabía que cambiaban la topología de regiones enteras. La tormenta que se aproximaba apareció en sus sensores meteorológicos como una pared de muerte de más de 3 kilómetros de altura y moviéndose a velocidades que avergonzarían a la mayoría de los cazas atmosféricos. Tiene que verla venir, susurró la subcomandante Nexus. Ni siquiera los humanos son tan ciegos. A través de la transmisión llena de estática, de hecho podían ver que Jake había dejado de caminar. Estaba de pie en el desierto abierto, con las manos en las caderas, mirando la pared de tormenta que se acercaba con lo que parecía un interés profesional más que el terror apropiado. Va a morir, anunció el capitán Bex con frialdad. Sin refugio, sin barreras protectoras, nada. Esa tormenta lo despojará hasta los huesos en minutos. Pero Jake Martínez aparentemente tenía otros planes. Observaron en asombrado silencio cómo el humano comenzaba a correr hacia un grupo de enormes cactus del desierto a aproximadamente medio kilómetro de distancia. Estas no eran las lindas plantas decorativas que algunas especies tenían como mascotas. Eran titanes de Aridus, algunas de las formas de vida vegetal más grandes de la galaxia, con troncos lo suficientemente gruesos como para albergar pequeñas lanzaderas y cubiertos de espinas que podían perforar armaduras militares. ¿Qué está haciendo?, jadeó la doctora Yelland. Exploración del desierto. El primer día Jake había llegado al cactus más grande del grupo, sacó su multiherramienta y comenzó a cortarlo. Mientras una pared literal de muerte se acercaba detrás de él, ha perdido la cabeza, declaró la comandante Trick. El calor lo ha vuelto loco. A través de la interferencia, apenas podían distinguir las acciones de Jake, pero parecía estar tallando algún tipo de abertura en la enorme planta. Un fluido verde brillante brotaba, lo que habría sido tóxico para la mayoría de las especies galácticas, pero al humano no parecía preocuparle mancharse las manos y la ropa. La tormenta golpeó justo cuando Jake desaparecía dentro de su refugio improvisado. Durante las siguientes 6 horas, la estación de monitoreo no recibió más que estática y la aullante firma electromagnética de la tormenta. Cuando la interferencia finalmente se despejó, esperaban encontrar nada más que huesos dispersos y equipo destrozado. En cambio, sus sensores captaron una única y constante señal de vida humana proveniente del interior del cactus. Está vivo, anunció Kim, su voz llena de incredulidad. Imposible, murmuró el capitán Bex. Ejecute un diagnóstico en los sensores. Los sensores funcionan normalmente, señor. El humano está definitivamente vivo, y sus lecturas biológicas sugieren que está durmiendo.
Esto causó otra ronda de lo que para los alienígenas era el equivalente al silencio atónito. Durmiendo, repitió la comandante Trick lentamente, durante una tormenta de arena de clase 9. Dentro de una planta. Enorme tormenta de arena se aproxima durante el día siguiente, observaron con asombro creciente cómo el plan de Jake se volvía claro. El humano de alguna manera había ahuecado un refugio de supervivencia dentro del enorme cactus, completo con lo que parecía ser un sistema de recolección de agua utilizando la humedad natural de la planta. Cuando salió a la mañana siguiente, se veía fresco, hidratado y seguía hablando consigo mismo con aparente buen humor. Día 2. Registro personal. Lo escucharon decir a través de la interferencia crepitante de las comunicaciones. Hotel Cactus obtiene 4 estrellas. El servicio de habitaciones es terrible, pero el control climático es sorprendentemente bueno. La vista de la mañana podría mejorar, eso sí. La doctora Yelland se frotó las sienes con sus tentáculos. Se lo está tomando como unas vacaciones. El segundo día trajo nuevos desafíos que deberían haber acabado con cualquier superviviente. Los gusanos de cristal emergieron. Estas pesadillas depredadoras eran exactamente lo que parecían. Criaturas de 3 metros de largo que parecían como si alguien le hubiera dado inteligencia maliciosa a un hilo de diamantes vivientes. Cazaban detectando vibraciones a través de la arena y podían morder la mayoría de los metales conocidos con facilidad. La estación de monitoreo observó tensa cómo los sensores sísmicos detectaban al menos 6 de las criaturas convergiendo en la posición de Jake. El protocolo estándar para los encuentros con gusanos de cristal era permanecer absolutamente inmóvil y esperar que perdieran interés. La mayoría de las especies podían lograr esto durante quizás una hora antes de que sus nervios cedieran. Jake Martínez aparentemente decidió salir a correr por la mañana. ¿Qué está haciendo?, gritó la subcomandante Nexus, su forma cristalina resonando con armónicos de estrés, construyendo un refugio de cactus a través de sus sensores de largo alcance. Pudieron ver que Jake había salido de su refugio de cactus y había comenzado lo que solo podía describirse como una rutina de ejercicios. Flexiones, saltos y lo que parecía ser algún tipo de danza interpretativa, todo lo cual enviaba vibraciones a través de la arena que deberían haber sido como tocar una campana para cenar para cada depredador en kilómetros. Los gusanos de cristal brotaron de la arena como misiles vivientes, sus mandíbulas con bordes de diamante abiertas lo suficiente como para tragarse una pequeña lanzadera. Y Jake Martínez los esquivó como si estuviera evitando charcos en una acera. Imposible, exhaló el capitán Vex. Pero ahí estaba, sucediendo justo frente a sus sensores. El humano de alguna manera predecía exactamente dónde emergería cada gusano, bailando entre sus ataques con una precisión casual que sugería que se estaba divirtiendo. Cuando los frustrados depredadores finalmente se rindieron y se enterraron de nuevo en la arena, Jake incluso se despidió con la mano. Lombrices de tierra amigables del vecindario lo escucharon comentar alegremente. Un poco más grandes que las de casa, eso sí. Para el tercer día, el personal de monitoreo de la academia había renunciado a intentar aplicar la lógica de supervivencia convencional a las acciones de Jake Martínez. Cuando la temperatura bajó a menos 30 grados esa noche, Jake había recogido tranquilamente algo de materia de cactus seca, produjo fuego de la nada más que por fricción y paciencia, y pasó la noche asando lo que parecía ser algún tipo de tubérculo del desierto que desenterró durante el día. ¿De dónde sacó comida ahí fuera?, exigió la comandante Trick. Desconocido, respondió Kim, sus ojos compuestos reflejando confusión. Nuestros estudios botánicos indicaron que no había vida vegetal comestible en ese sector. Tal vez no sea comestible, sugirió la doctora Yelland nerviosamente. Tal vez se está envenenando lentamente. Pero las lecturas biológicas de Jake permanecieron obstinadamente saludables, y su alegre comentario siguió crepitando a través de la interferencia. Día 3, reseña de la cena. Su voz se extendió por los canales de comunicación. Sorpresa de patata del desierto obtiene 2 pulgares arriba. Necesita sal, pero no se puede tener todo. Mañana, estoy pensando en probar esos arándanos que vi cerca de las formaciones rocosas. O son nutritivos o espectacularmente tóxicos. De cualquier manera, será interesante. El equipo de monitoreo comenzaba a darse cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de la supervivencia galáctica. No solo supervivencia, sino lo que parecía ser turismo, sobreviviendo la tormenta imposible. El cuarto día, Jake se encontró con las arañas de fase. Las arañas de fase eran nativas de Aridus Prime y representaban una de las especies depredadoras más temidas de la galaxia.
Podían desplazarse parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, lo que las hacía casi imposibles de rastrear o combatir. Su veneno podía paralizar criaturas 10 veces el tamaño de Jake, y sus telarañas eran lo suficientemente fuertes como para atrapar vehículos militares. El personal de la academia observó con horror cómo las lecturas de los sensores indicaban que al menos una docena de criaturas se movían hacia la posición de Jake. Ni siquiera los guerreros Grex, con toda su legendaria dureza, habían sobrevivido jamás a un encuentro con arañas de fase. Jake estaba sentado junto a su fuego matutino, aparentemente cocinando el desayuno, cuando la primera araña se materializó directamente detrás de él. Lo que sucedió a continuación se debatiría en círculos de xenobiología durante décadas. Sin siquiera darse la vuelta, Jake casualmente extendió un palo largo de su fuego, pinchó a la araña directamente en lo que parecía ser un punto sensible, y la hizo retroceder con lo que solo podría describirse como un chillido indignado. Ahora no, chicos, dijo Jake con calma, sin siquiera levantar la vista de lo que estaba cocinando. No soy completamente humano hasta que he tomado mi sustituto de café. Las arañas de fase, aparentemente desconcertadas por esta respuesta, pasaron la siguiente hora materializándose en varias posiciones alrededor del campamento de Jake, solo para ser desalentadas casualmente con precisos pinchazos de su palo. Era como ver a los depredadores más mortíferos de la galaxia siendo regañados por un padre paciente. Finalmente, las arañas se rindieron y se desfasaron para encontrar presas menos confusas. Las domesticó, susurró la subcomandante Nexus. Domesticadas. Las mandíbulas del capitán Vex chasqueaban rápidamente por el estrés. Las trató como plagas domésticas. Pero eso fue solo el comienzo de las imposibilidades del día 4. La tormenta de arena que azotó esa tarde fue incluso peor que la primera. Una pared aullante de destrucción que se registró como un evento de categoría 10 en sus instrumentos meteorológicos. Se sabía que estas tormentas arrasaban ciudades pequeñas. Jake echó un vistazo a la tempestad que se aproximaba, terminó su almuerzo y volvió a su cactus. Registro personal. Día 4. Tarde. Su voz crepitó a través de la interferencia de la tormenta. Segunda tormenta de arena de la semana. Estoy empezando a pensar que este lugar tiene algunos problemas de control climático. Quizás debería presentar una queja a la administración planetaria cuando regrese. Por el lado positivo, la acústica aquí es bastante buena. Estoy pensando en probar un poco de karaoke más tarde. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante 6 horas, mientras una tormenta capaz de remodelar continentes rugía afuera, Jake Martínez le dio una serenata al desierto de Ket 9 con lo que afirmó eran éxitos clásicos de la Tierra. La estación de monitoreo fue agasajada con interpretaciones crepitantes de canciones con títulos como Survival y Desert Rose interpretadas con un entusiasmo que compensó con creces la precisión. Está cantando, anunció la doctora Yellan en un tono generalmente reservado para informar fallas catastróficas del sistema. Eso lo escuchamos, replicó el capitán Vex con cansancio. No, me refiero a que está cantando realmente durante una tormenta de categoría 10. Sus niveles de estrés son más bajos que durante la sesión informativa de preparación. Al final del día 4, el personal de la academia había dejado de intentar predecir o explicar el comportamiento de Jake Martínez. Simplemente estaban documentando lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la demostración de supervivencia más extraordinaria en la historia galáctica. El humano no solo había sobrevivido a condiciones imposibles. Las había convertido en lo que parecía ser unas vacaciones de aventura al aire libre. Había hecho amistad con depredadores, había resistido tormentas que podían arrasar ciudades, y lo había hecho todo manteniendo un comentario constante que sugería que se lo estaba pasando en grande. Y todavía les quedaban 3 días. Rutina matutina de Jake. El pronóstico de mañana muestra posibles lluvias de meteoritos, informó Kim, leyendo el análisis meteorológico. Los 6 brazos del capitán Vex se desplomaron en señal de resignación. Déjame adivinar. Probablemente intentará atraparlos. A través del crepitante sistema de comunicaciones, la voz de Jake se escuchó una vez más esa noche. Resumen del día 4. El clima ha sido interesante. Los lugareños son amables pero tímidos, y el alojamiento es rústico pero funcional. Espero con ansias lo que traerá el mañana. Aquí Jake Martínez informando en vivo desde el pintoresco desierto de Ket 9. Si puedes sobrevivir aquí, puedes sobrevivir en cualquier lugar. Buenas noches, Galaxia.
La estación de monitoreo quedó en silencio, excepto por el zumbido del equipo y el ocasional aleteo nervioso de los fluteranos. Jaque Martínez no solo estaba sobreviviendo a lo imposible. Lo estaba disfrutando. Y eso, quizás, era lo más aterrador de todo. El día 5 llegó con lo que los sistemas de monitoreo del clima clasificaron educadamente como fenómenos atmosféricos anómalos. En términos prácticos, esto significaba que el cielo llovía ácido mientras simultáneamente era golpeado por tormentas eléctricas que podían alimentar una pequeña estación espacial. El equipo de monitoreo de la academia había renunciado a dormir. El capitán Bex parecía no haber regenerado su exoesqueleto en semanas. Los tallos oculares de la comandante Trick temblaban incontrolablemente, y la doctora Yelland había comenzado a murmurar en 3 idiomas diferentes, ninguno de ellos halagador. Concentración de ácido atmosférico al 12%, informó la especialista en tecnología Kim, su voz hueca de agotamiento. Caídas de rayos promediando una cada 4 segundos. La interferencia electromagnética superficial está fuera de nuestras escalas de medición. A través de la estática crepitante de sus sensores de largo alcance, apenas podían distinguir la firma térmica de Jaque. Parecía estar moviéndose fuera de su refugio de cactus. «Está loco», susurró la subcomandante Nexus. La lluvia ácida le disolverá la piel en minutos. Pero Jaque Martínez aparentemente había decidido que el día 5 era perfecto para lo que él llamaba fotografía de clima extremo. Ataque de gusanos de cristal observaron con creciente horror cómo emergía de su fortaleza vegetal llevando lo que parecía un paraguas improvisado, construido con hojas de cactus y algún tipo de material reflectante de su kit de supervivencia. Registro personal. Día 5. Su voz alegre crepitó a través de la interferencia. El clima se ha puesto un poco picante hoy. Lluvia ácida con probabilidad de ser frito por un rayo. Oportunidad perfecta para probar mi nuevo diseño de refugio portátil. Patente pendiente. Por supuesto, el paraguas no debería haber funcionado. Por todas las leyes conocidas de la química y la física, la lluvia ácida debería haber devorado su protección improvisada en segundos. El rayo debería haberlo convertido en una sombra crujiente con forma humana en la arena. En cambio, Jaque aparentemente estaba dando un paseo por la naturaleza. Las lecturas electromagnéticas son imposibles, anunció Kim, recalibrando frenéticamente sus instrumentos. Es como si el rayo lo estuviera evitando activamente. Ejecute otro diagnóstico, ordenó el capitán Bex con cansancio. He ejecutado 17 diagnósticos. El equipo funciona perfectamente. El humano de alguna manera está creando un campo nulo electromagnético localizado. Solo por estar allí. La doctora Yelland levantó la vista de su equipo de monitoreo psicológico. Todos sus tentáculos temblaban de incredulidad. Sus niveles de hormonas de estrés están disminuyendo. Él lo encuentra relajante. A través de la estática, pudieron escuchar a Jaque tararear lo que sonaba como una melodía mientras recolectaba muestras de las plantas resistentes al ácido que crecían en las partes más hostiles del desierto. Ocasionalmente, se detenía para hacer observaciones que sugerían que estaba tratando toda la experiencia como una excursión científica. Fascinante adaptación en la flora local. Su voz llegó a través del sistema de comunicaciones. Estas suculentas moradas parecen prosperar en condiciones ácidas. Me pregunto si crecerían en mi jardín de casa. Probablemente deba verificar primero las regulaciones de importación. La tormenta ácida duró 8 horas. Cuando finalmente pasó, dejando el paisaje desértico marcado y humeante, Jaque emergió de su refugio móvil completamente ileso y aparentemente energizado por la experiencia. Eso fue vigorizante, anunció a nadie en particular. Nada como una buena ducha ácida para despejar los senos nasales. Mañana, espero algo con más variedad. Tal vez algo de granizo. El equipo de monitoreo decidió colectivamente que necesitaban medicamentos más fuertes. Bailando con la muerte el 6º día trajo la lluvia de meteoros. La órbita de Aridus Prime ocasionalmente se cruzaba con campos de escombros de antiguas colisiones estelares, creando lo que los lugareños alegremente llamaban temporada de caída del cielo. Los meteoros entrantes no eran los inofensivos espectáculos de luces que la mayoría de los planetas civilizados experimentaban. Eran trozos de materia superdensa que viajaban a velocidades relativistas, cada uno capaz de crear cráteres medidos en kilómetros. El protocolo estándar era refugiarse en los búnkeres subterráneos más profundos disponibles y rezar a las deidades que su especie prefiriera.
Los impactos de meteoros convertirían la superficie en un infierno temporal de roca fundida y ondas de choque que podían pulverizar huesos. Jake Martínez montó sillas de jardín. Bueno, no eran exactamente sillas de jardín. Había construido lo que parecía un cómodo asiento usando costillas de cactus dobladas y su manta de emergencia, lo colocó en la cima de una pequeña colina que le daba una excelente vista del cielo, y aparentemente se estaba acomodando para el espectáculo. Va a mirar, dijo la comandante Trick, en un tono usualmente reservado para anunciar la muerte térmica del universo. Quizás no entiende el peligro, sugirió la doctora Yelland. Esta esperanza se desvaneció cuando la voz de Jake llegó a través del sistema de comunicaciones, clara y entusiasta. Registro personal, día 6. El entretenimiento de esta noche es una lluvia de meteoros que se supone es visible a simple vista. Subestimación del siglo. Estas cosas serán visibles desde la órbita. Tengo mis asientos en primera fila listos, algunos bocadillos preparados, y estoy haciendo una apuesta conmigo mismo sobre qué cráter será el más grande. Los primeros meteoros comenzaron a golpear el horizonte al atardecer. Cada impacto iluminó el desierto como un sol en miniatura, seguido de ondas de choque que se registraron en el equipo sísmico a través de 3 sistemas estelares. El búnker reforzado de la estación de monitoreo, ubicado a más de 200 kilómetros de distancia, vibró con cada impacto. Jake estaba sentado en su silla improvisada, aparentemente llevando la cuenta. Oh, ese fue al menos un 7 de 10. Su voz crepitó a través del caos. Bonita bola de fuego. Excelente formación de cráter. Sólida propagación de la onda de choque. Definitivamente irá al resumen de los mejores momentos. Un meteoro del tamaño de un pequeño edificio golpeó a menos de 5 kilómetros de su posición, creando un destello que sobrecargó temporalmente sus sensores y una onda de choque que debería haber licuado todos los órganos de su cuerpo. Cuando la interferencia se despejó, pudieron ver a Jake aplaudiendo. Ahora eso, anunció apreciativamente, fue un meteoro apropiado. No se ve una artesanía así todos los días. 10 de 10, lo recomendaría a mis amigos. La lluvia de meteoros continuó durante 6 horas. 6 horas de impactos que terminaban con el mundo, que convirtieron el paisaje en un infierno fundido mientras Jake Martínez ofrecía comentarios como si estuviera reseñando un espectáculo de fuegos artificiales particularmente bueno. La variedad de esta noche ha sido excelente, informó mientras los últimos meteoros surcaban el cielo. Buena mezcla de tamaños, buen patrón de distribución, y el espectáculo de luces fue absolutamente espectacular. Realmente pone esas celebraciones de Nochevieja en casa en perspectiva. Interrupción del desayuno de la araña de fase por la mañana, el desierto alrededor de la posición de Jake parecía la superficie de una luna devastada por la guerra. Cráter tras cráter se extendía hasta el horizonte, con formaciones de vidrio donde la arena había sido supercalentada en esculturas retorcidas. El aire vibraba con el calor residual que habría matado instantáneamente a la mayoría de las especies que respiran oxígeno. Jake aparentemente había dormido durante todo el proceso, usando el calor residual de los impactos para tener lo que él llamó la mejor noche de sueño de todo el viaje. Día 7, día final. Su voz llegó a través de la comprobación de comunicaciones matutina. Tengo que decir que estas han sido una de las mejores vacaciones que he tenido en años. Buen clima, vida salvaje interesante, entretenimiento nocturno espectacular, y la soledad ha sido exactamente lo que necesitaba. Definitivamente volveré aquí algún día. El equipo de monitoreo había dejado de intentar comprender. Simplemente observaron con asombro adormecido cómo Jake comenzaba lo que parecía ser una caminata casual hacia el punto de extracción, deteniéndose ocasionalmente para recoger recuerdos de los diversos cráteres. Aproximación final a las coordenadas de recogida, informó alegremente, trayendo algunas muestras para el Departamento de Geología. También tengo algunas fotos geniales de la flora y fauna local. Las arañas de fase son sorprendentemente fotogénicas una vez que las conoces. El piloto de transporte Blex recibió la llamada de extracción con la cansada resignación de alguien que había visto demasiadas tonterías imposibles en una semana. Había estado monitoreando la charla de las comunicaciones y observando las lecturas de los sensores con creciente incredulidad. Con toda razón, debería estar recuperando un cadáver, si es que quedaba algo para recuperar. En cambio, Jake Martínez estaba esperando en las coordenadas de recogida, con un aspecto fresco y relajado, con lo que parecía ser una colección de muestras geológicas y un bronceado.
Recogida completa, informó Blex a la academia, su voz reflejando la confusión existencial de alguien cuyo sistema de creencias había sido fundamentalmente desafiado. El humano está bien, mejor que bien. Parece que acaba de regresar de un retiro de spa. Haciendo amigos con asesinos, el vuelo de regreso a la academia estuvo lleno de las entusiastas descripciones de Jake de su semana en el infierno, entregadas con el entusiasmo de alguien que describe un restaurante particularmente bueno. El alojamiento era rústico pero encantador, le dijo a Blex conversacionalmente. El servicio de habitaciones era inexistente, pero realmente no se puede superar esa auténtica experiencia salvaje. ¿Y el clima? ¡Wow! Simplemente no se obtiene una variedad así en la mayoría de los mundos civilizados. Blex, que había estado realizando misiones de rescate en el desierto de Ket 9 durante más de 2 décadas, simplemente asintió y trató de no pensar demasiado en lo que estaba escuchando. De vuelta en la academia, el equipo de monitoreo se había reunido para presenciar el regreso de Jake con las emociones encontradas de científicos cuya comprensión fundamental de la biología, la física y el sentido común había sido completamente demolida. Cuando Jake entró en la sala de informes, con un aspecto sano, feliz y llevando una bolsa de lo que llamó recuerdos de vacaciones, los dignatarios alienígenas reunidos lo recibieron con el tipo de silencio atónito generalmente reservado para presenciar eventos imposibles. Así que, dijo Jake alegremente, sentándose en su silla con obvia satisfacción. ¿Cuándo es la próxima prueba? Escuché que tienen algunos desafíos de supervivencia bajo el agua que podrían ser interesantes. O quizás algo en un bonito ambiente volcánico. Siempre quise probar el campismo en temperaturas extremas. Los 6 brazos del capitán Bex comenzaron a temblar involuntariamente. La comandante Trick hizo un sonido como el aire escapando de un procesador atmosférico perforado. Los tentáculos de la doctora Yelland se habían trenzado en lo que parecía ser un patrón de alivio del estrés que requeriría terapia profesional para desenredarlo. Señor Martínez, logró finalmente el capitán Bex, su voz cuidadosamente controlada. Usted acaba de completar una prueba de supervivencia que tiene una tasa de mortalidad del 97,4%. Es el primer ser en más de un siglo no solo en sobrevivir, sino en... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Disfrutar la experiencia. Jake se encogió de hombros modestamente. Fue una buena semana. Desafiante, claro, pero eso es lo que lo hizo divertido. De vuelta en la Tierra, tenemos un dicho: cualquier aterrizaje del que puedas salir andando es un buen aterrizaje. El mismo principio se aplica a las situaciones de supervivencia. Además, tengo un gran material para mi blog de viajes. ¿Blog de viajes?, susurró la subcomandante Nexus. Oh, sí. Documento todos mis viajes a lugares inusuales. Este definitivamente va a la categoría de destinos extremos. 5 estrellas. Lo recomendaría absolutamente a cualquiera que busque una verdadera aventura. Solo asegúrate de empacar mucha agua y no olvides el protector solar. Sesión de karaoke en el Cactus. La sesión informativa continuó durante 3 horas, durante las cuales Jake proporcionó explicaciones detalladas de sus técnicas de supervivencia con la experiencia casual de alguien que habla de su pasatiempo favorito. Había utilizado principios de supervivencia en el desierto que existían en los registros históricos de la Tierra, los había aplicado con modificaciones basadas en las condiciones locales, y de alguna manera, lo había hecho parecer sin esfuerzo. La clave, explicó, haciendo diagramas en la tableta proporcionada, es adaptarse al entorno en lugar de luchar contra él. El cactus proporcionó refugio, aislamiento y agua. La vida silvestre local solo necesitaba entender que yo no era una amenaza, y los patrones climáticos, una vez que aprendes a leerlos, son en realidad bastante predecibles. La doctora Yelland tomó notas cuidadosas, haciendo ocasionalmente preguntas que revelaban el vasto abismo entre los instintos de supervivencia humanos y los de la mayoría de las especies galácticas. Donde otros seres veían desafíos imposibles, Jake veía problemas interesantes con soluciones creativas. ¿Qué pasa con el estrés psicológico?, preguntó ella. El aislamiento, la amenaza constante de muerte, el conocimiento de que el rescate era imposible. Jake lo consideró seriamente. Bueno, no diría que fue estresante exactamente, más bien concentrado. Cuando estás lidiando con necesidades de supervivencia inmediatas, realmente no tienes tiempo para preocuparte por problemas abstractos, y el aislamiento fue en realidad bastante agradable. Es difícil encontrar lugares tan tranquilos en el espacio civilizado. La pregunta final vino del capitán Bex,
que había estado inusualmente callado durante las últimas etapas de la sesión informativa. Señor Martínez, dijo cuidadosamente, ¿qué les diría a otros humanos que pudieran estar considerando desafíos similares? El rostro de Jake se iluminó con genuino entusiasmo. Oh, definitivamente háganlo. No hay nada como un buen desafío de supervivencia para poner las cosas en perspectiva. Solo asegúrense de investigar primero. Empaquen adecuadamente y recuerden que la mayoría de los problemas tienen soluciones si están dispuestos a pensar de forma creativa. Además, traigan un buen libro. Las noches pueden ser un poco lentas si no tienen nada que leer. El personal de la academia intercambió miradas que comunicaban volúmenes sobre su estado mental colectivo. Después de que Jake se fue para presentar sus informes oficiales y recoger sus credenciales de certificación, el equipo de monitoreo se sentó en su sala de conferencias rodeado de una semana de datos de sensores que documentaban lo imposible. Vamos a tener que reescribir todo el plan de estudios de entrenamiento de supervivencia, anunció el capitán Bex. Eventualmente, los libros de texto de xenobiología también, añadió la doctora Yelan. Y los manuales de física, contribuyó Kim. Básicamente, todo, concluyó la comandante Trick. La subcomandante Nexus, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Se dan cuenta de lo que esto significa, ¿verdad? Los demás la miraron expectantes. Si un humano puede hacer esto, dijo lentamente. ¿Qué pasará cuando les digamos al resto que lo hemos estado llamando imposible? La sala de conferencias quedó en silencio mientras esta implicación se asimilaba. A lo lejos, podían escuchar a Jake Martínez charlando con el personal administrativo, aparentemente tratando de inscribirse en desafíos de supervivencia adicionales. Las mandíbulas del capitán Bex chasquearon una vez, 2 veces, luego comenzaron un rápido staccato que aproximadamente se traducía como, «Oh, ancestros, sálvenos a todos», porque en algún lugar en el fondo de su mente entrenada militarmente, comenzaba a sospechar que Jake Martínez no era una excepción entre su especie. Probablemente apenas estaba empezando. Y ese pensamiento, se dio cuenta el capitán Bex, era mucho más aterrador que cualquier desierto, tormenta o depredador que la galaxia pudiera producir. Después de todo, si los humanos podían convertir la prueba de supervivencia más mortífera del espacio conocido en una reseña de vacaciones, ¿qué harían cuando realmente se tomaran en serio la exploración del universo? La Academia Galáctica de Supervivencia estaba a punto de descubrirlo.